Dios le bendiga, le habla a su hermano y amigo Carlos Tejada y esta es una nueva oportunidad aquí en Radio Retorno TV y el Ministerio Impacto de Dios para tu vida. En esta nueva oportunidad que Dios nos ha permitido tener, tenemos con nosotros unos invitados exclusivos, que más que invitados son de la casa, son unos ministros de las palabras, el maestro Fernando Mato y el evangelista Joan Ferran, que estarán con nosotros en esta oportunidad para continuar un estudio que ya habíamos dado inicio y que hoy vamos a continuar para dar una conclusión, y es sobre el Día del Señor. Entonces son muchas las variables que implica este tema, y para poder entrar en profundidad tuvimos que hacer 2 sesiones de esta, pero estamos, gracias a Dios que nos permite nuevamente estar reunidos. Así que queremos que por favor usted también haga sus comentarios, haga sus aportaciones, cualquier pregunta usted la deje en la caja de comentarios en las diferentes plataformas de las redes sociales, y sin mucho que abundar vamos a dar espacio para que podamos desarrollar el tema en el día de hoy a nuestro hermano exégeta Fernando Mato, el maestro. Dios le bendiga, varón. Amén, mi hermano, Dios te bendiga más. Damos gracias a Dios por la bella oportunidad que el Señor nos concede para así estar hablando de esta palabra tan poderosa, tan importante hoy en día. Amén. Dentro del pueblo cristiano, que no se abunda mucho sobre estos temas, porque son temas de verdad que son un poco profundos, y no todos los que leen la Biblia pueden entenderlo, porque Dios le da a cada cual conforme Él cree que puede entender. Amén. Y creo que es de gran bendición que las personas pues pongan atención a lo que vamos a impartir en esta tarde, ya que ayer comenzamos ese tema y hoy continuamos dándole seguimiento para la gloria del Señor Jesucristo. Amén, amén. Sí, sí. Nuestro hermano Joan, evangelista del Señor. Dios le bendiga, hermano. Para mí es un placer estar aquí en este contenido, ya que el Señor nos permite vivir un día más y participar de la palabra del Señor en conjunto a mi hermano Fernando. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, Pues bien, pues, materia. vamos entonces en esta tarde pues a tener la lectura hoy. Se encuentra en el libro de Sofonías. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la altura del versículo 14. Gloria a Dios. Cercano está el gran día de Jehová. Está muy cercano y se apresura. El lamento del día de Jehová es amargo, difícil y severo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está el Señor pues haciendo un anuncio por medio de sus siervos Sofonías, hablando sobre el día de Jehová. Y la Reina Valera, pues, que tiene mi hermano Joan, pues, lo dice de otra manera. Quiero que mi hermano Joan, pues, me lea el versículo 18 del mismo capítulo 1 del libro de Sofonías. Bendito sea el nombre del Señor. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Aquí está hablando el Señor de todos los habitantes de la tierra. Entonces, ese es el momento en el cual el Señor Jesucristo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 21, el Señor hace una narración de lo que va a acontecer a los finales de los tiempos, después que el Señor se lleve a su iglesia de aquí de esta tierra, que es lo que se conoce entonces como el tiempo de angustia para Jacob. Eso se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, que dice: ah, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. O sea, hablando aquí de esos juicios que el Señor tiene preparado para todos aquellos que se queden en esta tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí Sofonía, unos 800 años más o menos antes de Cristo, pues ya el Señor había hablado por medio de él de que hay un día que viene para la tierra
que va a ser un día, dice la Biblia, de tiniebla, un día de oscuridad, un día donde dice la Sagrada Escritura que la carne de los hombres, sus cadáveres, dice que será como polvo, dice que la sangre será derramada y que la sangre correrá como río por las calles. ¿Por qué? Porque han desechado el consejo del Señor. Entonces, el objetivo de este estudio es que la gente se acerque a Dios, es que el que está en el camino del Señor cada día más se afirme para que no tenga que pasar por ese momento tan difícil que habla la Biblia, ese momento de la gran tribulación. Porque fíjense que el apóstol Pablo en el capítulo 14 del libro de los Hechos dice que es necesario que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos pues entre por medio de muchas tribulaciones. Pero aquí estamos hablando de un momento en específico, de un tiempo donde va a ser difícil, muy difícil a la persona ser salva. Porque va a ser un tiempo donde aquel personaje llamado el anticristo, el cual gobernará el mundo por un periodo de 7 años, aquel personaje, pues, todo aquel que esté viviendo en esta tierra, tanto creyente como no creyente, van a tener que someterse a ese gobierno universal, a ese gobierno mundial que vas a ver aquí en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, después que la iglesia sea llevada al cielo. O sea, queremos hacer una salvedad, y es que no es que el Espíritu Santo va a dejar de hacer su función. Ahora bien, con respecto al trabajo de la iglesia, ese ministerio hasta allí llegará. No es que el Espíritu Santo no va a seguir salvando almas en la gran tribulación, porque van a haber muchas almas que van a ser salvas en la gran tribulación, pero va a ser un momento difícil. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, hay una palabra allí que dice que todos aquellos que no se dejen poner el sello de la bestia, dice que serán decapitados, dice que serán descuartizados, se van a pagar con su vida, van a ser martirizados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso que estamos hablando de esta palabra, para todos aquellos que están en el Evangelio y que no están bien firmes, que se afirmen, para que no tengan que pasar por ese momento de prueba que habla Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice que el Señor librará, por cuando tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba venidera que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Óigame, ministro, eso es una palabra, este es un tema muy delicado y muy fuerte, y que se predica poco en las iglesias debido a que habla de juicio y de condenación, y a las personas en la actualidad, puedo decirlo por mi experiencia, de que somos un poco delicados. No nos gusta ya que nos hablen de cosas amenazantes, de cosas de verdades como esta, porque chocan nuestra realidad. O sea, una cosa es lo que yo quiero, que siempre me hablen de bendición en las iglesias, que me hablen de prosperidad, que me hablen de un sinnúmero de cosas, pero cuando una palabra de verdad como esta, bíblica, confronta mi personalidad, digo, wow. Yo digo, pero ¿cómo es posible que un Dios tan bueno? Sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. La gente a veces ignoramos esa parte, pero esos juicios de Jehová están planificados ya, eso no es... Amén. Estas son profecías. Exacto. Estas son profecías que han tenido una parte histórica que se han cumplido, pero hay otras que no están todavía cumplidas, que son para los tiempos finales, que eso es lo que se conoce como la escatología. Escato, que significa días finales. Entonces, esa parte que habla allí el profeta Sofonías, como usted lo compara con el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo allí le está diciendo a la iglesia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Perfecto. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica todavía no tiene en su mano los evangelios. Incluso tiene la palabra de Dios del Antiguo Testamento, vamos a decir, los 39 libros
y 24 en la Biblia hebrea. Y Pablo le está diciendo a ellos, mire, ustedes ya no tienen necesidad de que yo a ustedes le hable del día del Señor, porque ya yo a ustedes le he hablado de lo que dice Sofonía. Ya yo a ustedes le he hablado de lo que dice el profeta Zacarías, que Zacarías 14, versículo 1, oye como dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. O sea, aquí el apóstol Pablo, aquí el profeta Zacarías está también haciendo un anuncio, está dando una profecía, tanto para la nación de Israel en primer lugar, porque todavía la iglesia no estaba. Entonces el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica sobre este tema, sobre ese gran día que va a venir sobre la tierra, que se conoce como el día del Señor. Pero hay una parte aquí muy importante, en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver cómo traduce la pechita aramea. Gloria al nombre del Señor. Poderoso. Capítulo 2, versículo 2. De primera. De segunda Tesalonicenses. Perfecto. Capítulo 2. Versículo 2. Que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por la palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor ya ha llegado. Amén. ¿Qué Pablo le está diciendo allí? Si tú te lees más para abajo el otro versículo, ahí es donde quiero hacer la exposición. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Perfectamente. O sea, cuando Pablo dice porque no vendrá, mucha gente se confunden aquí con la palabra que Pablo utiliza, que no vendrá, y creen que está refiriendo a la venida del Señor. Porque Pablo está diciendo porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, primeramente debe de venir la apostasía. O sea, primeramente debe de manifestarse el hombre de pecado para que entonces empiece el día del Señor. O sea, no es el rato ni no es la segunda venida, sino es el día de Jehová que habla Zacarías, capítulo 14, y que habla Sofonía, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Porque Pablo en el capítulo 5 le está diciendo, ustedes no tienen necesidad, hermano, ya de que yo a ustedes le hable de ese día, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces le dice, más para adelante, entonces Pablo le dice, y ustedes no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda. O sea, si fuera el rato de la iglesia, Pablo no tendría que decir esa palabra. ¿Por qué? Porque ese día de Jehová que habla aquí, varón, es para los que se queden en la tierra, para aquellas personas desobedientes que no hicieron caso al evangelio, y para aquellas personas también que vivieron una vida supuestamente cristiana, pero una doble moral, y se van a quedar en la tierra, y le va a ser difícil entonces allí, en ese periodo tan difícil, ser salvo. No vamos a decir que no va a haber gente salva, pero ese no es el mensaje de este día. El mensaje de este día es que todos aquellos que puedan afirmarse para que sean llevados en el arrebatamiento de la iglesia y no tengan que ver en la cara del anticristo, porque va a ser difícil. Entonces cuando Pablo dice porque no vendrá ¿qué? El día del Señor, sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Pero primeramente debe de manifestarse el momento más grandioso, el momento más glorioso de la iglesia, del cristianismo, que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Ok, déjame ver, para los que no han visto el video anterior, la enseñanza anterior, hacemos hincapié de que el día del Señor se refiere a un tiempo aproximadamente de 7 años, o sea, no a un día físico de 24 horas, sino a un periodo de tiempo donde se manifiestan los juicios del Señor. Amén. Y que ese día no viene sin que antes primero que se manifieste el hombre de pecado. Pero para manifestarse el hombre de pecado, tiene la iglesia que haber sido levantada. Amén. Porque eso da inicio, según usted enseñaba ayer, eso da inicio a la semana número 70 del libro de Daniel. Perfecto. Ahí donde vamos
Ese es el hilo que nosotros queremos llevar. O sea, que una cosa viene, una cosa trae la otra. Exacto. Entonces, de esa semana 70, que está en el libro, capítulo número 9 del libro de Daniel, que el profeta Daniel, el ángel interpretó esas 70 semanas, es un periodo de tiempo que han tenido ya en cumplimiento unos 483 años. Y nosotros sabemos que el comienzo de esas 70 semanas tuvieron su inicio bajo el liderazgo de este hombre llamado Artajerjes el Longimano, que era un rey que fue hijo de este hombre llamado Jerjes, que gobernó desde 465 al 440 más o menos antes de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, con Nehemías fue que se dio inicio el periodo de los 490 años, conocido como las 70 semanas. Y aproximadamente hay 3 fechas para el comienzo de las 70 semanas. Muchos dicen que fue en el 458 a.C., otros dicen que en el 445 y otros dicen que en el 450. El maestro John MacArthur dice que tiene que ser en el 450, porque cuando tú le sumas a 450 los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, eso te hace un total de 483 años para un total de 69 semanas. Entonces el ángel le dice, ¿sabe? Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a tu pueblo habrá un periodo primeramente de 7 semanas, sí. 49 años. Mire, escúcheme que lo interrumpa. Ese es otro tema que tenemos que tratar más adelante. Amén. ¿Sabes? Porque la gente, muchos estudian la Biblia, pero muchos ignoran el periodo del cautiverio. Exactamente. Y el que ignora el periodo del cautiverio del pueblo de Israel, los 70 años de cautiverio, no va a tener nunca una visión general de la palabra. Amén, exactamente. Porque la historia está, no se lo va a permitir. Porque es que el periodo del cautiverio pone un antes y un después. Perfecto, exactamente. Entonces, hay gente que no sabe esto del cautiverio, por eso no pueden ni siquiera interpretar las 70 semanas de Daniel. Tienen que tener también un dominio histórico general. Perfectamente, porque tienen que conocer la historia de los imperios, desde el babilonio, que fue el que invadió Israel, hasta los persas, que fueron después dominados por los mismos medos, que estaban compuestos. Exacto. Y el medo-persa después entonces dominado por los griegos. Y los griegos por los romanos. Por los romanos. Entonces tienen que conocer esa sucesión para también entender esa profecía de Daniel. Amén. Pero vamos a darle. Entonces, en este contexto aquí, 7 semanas, 49 años, para edificar y restaurar la plaza. Allí fue donde Nehemías pidió permiso al rey y fue a Jerusalén y edificaron los muros. ¿Entiendes? Ese periodo se cumplió. Luego entonces el ángel le dice que después habrá otro periodo de 62 semanas. ¿Me entiendes? Que son un total de 434 años. Más 49 son entonces 483. Y dice, y después entonces de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Más no por sí. O sea, la vida se le quita al Mesías cuando se cumple en su totalidad 483 años. Entonces, ahí Dios entonces lo hizo porque paró el reloj profético. Que forma las 69 ¿me entiendes? Entonces hay una semana. Entonces en el periodo de esa semana que no ha tenido cumplimiento, entonces entra la iglesia. Entonces cuando la iglesia sea arrebatada, esa semana que falta va a entrar en vigencia. Entonces ahí es donde van a acontecer todos los juicios que habla Zacarías 14, que habla Sofonía capítulo 1, versículo 14 en adelante, que habla el profeta Joel capítulo 2, versículo 28, donde dice que la luna se convertirá en sangre, el sol no dará su resplandor. Será un día terrible que viene para la tierra en esos momentos de gran tribulación. ¿Entiendes? Entonces, eso fue anunciado por el Señor Jesucristo en Mateo 24, como dijimos ahorita, que va a ser tan terrible, dice el Señor, que va a ser algo tan grande que nunca lo ha visto desde que hubo gente en la tierra. Entonces, de ese día es que Pablo le está hablando aquí en el capítulo 5 y en el capítulo 2. Ustedes no tienen necesidad ya de que yo ustedes les enseñe sobre eso. Ustedes saben perfectamente que ese día no vendrá sin que antes se manifieste. Pero el día que está hablando Pablo allí es el día de Jehová.
el día del Señor, que es la palabra hebrea, la palabra Señor, la Adonai, y traducida al griego es la palabra Kurios, ¿me entiendes? Que significa amo y dueño del universo. Entonces el apóstol Pablo, de eso que le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Ahora bien, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo allí le está hablando a la iglesia del arrebatamiento del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál fue el objetivo del apóstol Pablo? Hablarle a esos hermanos de Tesalónica sobre ese encuentro maravilloso. Si buscamos el capítulo 4, versículo 13, le damos leemos unos cuantos versículos para que veamos cuál era vamos a decir, el problema que había allí en aquella iglesia, que era lo que Pablo quería resolver. Porque nosotros también tenemos que estudiar este texto en su contexto histórico. O sea, cuál era la situación que a ellos les preocupaba en aquel entonces sobre las aflicciones. Vamos a ver, varón. El capítulo 4, verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no intristicáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Fíjate la esperanza que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Tesalónica y también a toda la iglesia en general. Porque todavía Cristo no ha venido. Eso es para todo el género humano que haya aceptado a Cristo. Lo primero que vemos aquí es: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. O sea, ¿cuál era el pensamiento de la iglesia? La iglesia estaba esperando al Señor en el primer siglo, Sí, en los primeros años de la iglesia. Entonces, cuando esas personas iban muriendo, entonces los que estaban vivos tenían una preocupación. Pero el Señor no ha venido y fulano murió. ¿Qué va a pasar con esa persona? Eso no es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. O sea, dinos cuándo será esto y qué señal habrá de tu venida. O sea, pensando en que Él retornaría de nuevo, inmediatamente. No. Ahí, esa palabra que está en Mateo 24, los discípulos ahí no tenían un concepto de una segunda venida de Cristo. Ellos no tienen un concepto de un arrebatamiento. Ellos lo que están preguntando al Señor es: nosotros sabemos que tú eres el Mesías. O sea, ¿qué manifestación tú harás para que el pueblo sepa que ya tú eres el Mesías, porque ya tú estás aquí? ¿Dónde está esa palabra? En el capítulo 11 de Isaías, allí habla del retorno, habla de la vara de David. Entonces, los discípulos lo que le están preguntando es al Señor, oye bien, no de su segunda venida, ellos no sabían eso, sino que qué señal él iba a hacer, ya porque él estaba allí, ellos lo reconocían como Mesías. Entonces el apóstol Pablo aquí le está diciendo a sus hermanos que se estén tranquilos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron en él. Ahora bien, ¿de dónde lo vas a traer? Recuérdense que cuando una persona muere, hay una separación entre la materia y la inmateria, entre el alma funcionando con el espíritu y el cuerpo. El cuerpo va al sepulcro, aquella parte que los judíos le llamaban el Keber o el Keberín, y los griegos le llamaban Hades, y nosotros le llamamos cementerio. El cuerpo depositado en el sepulcro. Pero el alma, según el capítulo 5 de 2 de Corintios, dice que va a la presencia del Señor. Capítulo 11 de 2 de Corintios dice Pablo que él fue al paraíso, allí donde van las almas de los difuntos que mueren en Cristo. Entonces, cuando el Señor venga de allá a arrebatar a su iglesia, todas esas almas que están con el Señor van a venir con Él. Entonces todos los cuerpos de todos esos creyentes van a ser levantados con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Entonces en el aire habrá un ensamble. Cada alma entrará en su cuerpo resucitado y glorificado para vivir eternamente con el Señor. Y los que estén vivos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno,
van a recibir una metamorfosis, Porque Pablo dice que van a serán recibir transformados. un cambio. Es como cuando la mariposa, antes de ser mariposa, ¿qué? Es una especie de una oruga. Entonces, ella recibe una transformación y sale volando. Así mismito nosotros, varón, si estamos vivos en el día del rato de la iglesia, este cuerpo va a ser transformado. Va a ser un cuerpo palpable, un cuerpo de carne y de hueso, pero que no tenga ninguna relación con el pecado, ni que se corrompa. Así lo dice Corintios capítulo 15. Perfecto. Que vamos a ser transformados de debilidad a inmortalidad. Exactamente. De corruptible a incorruptible. Amén. Que vamos a ser muertos en debilidad, pero seremos resucitados en poder. En poder. Entonces, sin relación con el la pecado. corrupción y el Entonces, pecado. el apóstol Pablo le dice, porque el Señor mismo, o sea, no un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, porque el Señor mismo, de Dios mismo, Adonai mismo, dice que con voz de qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar de Pentecostés para acá. Todos los que murieron en Cristo van a ser resucitados. El alma desciende y el cuerpo asciende. Entonces se encuentra en el aire, hay un ensamble, ¿no es verdad? Para el Señor presentado en la casa del Padre. Y los que estamos vivos, entonces, vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados y vamos a estar juntos. Entonces, el apóstol Pablo dice, seremos arrebatados, que es una palabra que usaban mucho los griegos, que es la palabra arapagesomesa, o la palabra arpazo, que significa tomar por la fuerza. Es como cuando un pescador va a un río y tira un anzuelo o un arpón, y el pez es sorprendido y es sacado del agua a la tierra. Entonces así mismito nosotros vamos a ser sacados, vamos a recibir un arpazo divino, y vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados a la velocidad de la luz, a que se yo cuántos millones y millones de kilómetros por milésima de segundo. O sea, pero eso es para quién? Eso es para los que estén en Cristo, para los que hayan aceptado al Señor Jesucristo, y para aquellas personas que hayan muerto en el Señor Jesucristo. Sí, es bueno esa puntualización que usted hace, ministro, porque específicamente hace unos momentos estuve hablando con una persona y él me decía que todos vamos a ser juzgados. Yo le digo, mira, no todos vamos a ser juzgados, porque los que están en Cristo no seremos juzgados. Entonces me decía, no, pero que hay varios juicios, que cómo lo hago, pero que en Apocalipsis dice que todos estaremos delante de Él, grandes y pequeños. Digo, varón, capítulo 8 del libro de los Romanos, lo primero que te dice es que en Cristo no hay condenación. Ahora para los que alguna están condenación hay, pero lo que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero él citaba el capítulo 5 del libro de Juan, donde dice que todos seremos juzgados y que unos serán levantados para vida eterna y otros para condenación eterna. Le dije, varón, hay varios juicios, y eso lo sabemos, pero también ustedes tienen que entender que hay un juicio, el juicio final, que es un gran juicio donde todos serán juzgados, pero no aplica para la iglesia. Para la iglesia de Cristo hay un trato especial, y usted lo acaba de enfatizar ahora. Para los que mueren en Cristo Jesús serán levantados. O sea, una vez que somos levantados, una vez que somos transformados, una vez que somos privilegiados con la salvación, ya no hay condenación para nosotros. Ahora hay un juicio que se llama el bimá de Cristo, que más que un juicio es una reunión donde el Señor va a premiar a sus siervos, a los que trabajaron en Él, a los que con corona, con un sinnúmero de cosas. Pero eso no es un juicio para condenación, sino para premiación. Amén. Mira, todo aquel que participó en la primera resurrección y fue salvo, esa persona ya no vas a pasar por ningún juicio, al contrario. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 que nosotros juzgaremos aún a los ángeles. La iglesia del Señor va a participar del juicio final en el gran trono blanco, que eso será después del milenio. Entonces la iglesia, lo que vas a recibir es lo que se llama el bimá de Cristo, que se llama el asiento de la recompensa, donde la iglesia va a recibir el galardón conforme a lo que haya hecho. Ahora bien, ese juicio no es para todo el ser humano, sino simplemente para la iglesia. Ahora, después del juicio del gran trono blanco,
entonces sí hay todos aquellos que fueron perdidos eternamente, desde Adán para acá, sí comparecerán ante ese gran trono blanco para ser juzgado y ser echado al lago de fuego. Pero la iglesia va a estar allí como espectador, mirando y juzgando con Jesús a lo que se van a perder, Una a lo que pregunta, se han perdido. ministro. O sea, usted mencionó, o sea, a través de la palabra que dice que la iglesia, o sea, juzgará a los ángeles. ¿A qué ángel se refiere allí? O sea, A los ángeles caídos, no puede ser a los ángeles que no se han caído. o sea, a los hay ángeles personas, o sea, que tienen esa noción que dice, o sea, qué tipo de ángel, o sea, y hay que hacer la aclaración que a los ángeles caídos. A los ángeles caídos, Pero perfectamente. Claro, y entonces el Señor le dijo, por ejemplo, a los discípulos, Mateo 18, 29. Pero la pregunta que nosotros tendremos, porque lo hemos dejado todo. El Señor le dice, ustedes tendrán 100 veces más y se sentarán conmigo sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, los 12 apóstoles, el Señor es sentado en el medio de ellos, van a hacer un juicio solamente en específico para la nación de Israel. Pero eso, ¿sabe cuándo? Eso en su segunda venida visible. Cuando Él venga visiblemente aquí a la tierra, es que va a acontecer eso. Y luego después que pase el milenio, entonces sí, habrá un juicio general, tanto para los vivos que estén vivos, como para los que hayan muerto. Todos van a resucitar y todos van a comparecer delante de ese gran trono blanco. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, perdido eternamente. Y nosotros pasaremos a la eternidad, eternamente gozándonos con el Señor. Aleluya. Esa es la esperanza que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y privilegiado, y privilegio. Bien, mi hermano, pues Dios lo siga bendiciendo y Dios siga proveyendo de gracia y de sabiduría y de conocimiento. Dios bendiga a nuestro hermano que nos acompaña el día de hoy. Pedimos a Dios que siga proveyendo lo necesario para seguir trabajando en sus obras. A los hermanos que nos ven, que nos escuchan, les pedimos que pueden hacer sus aportaciones, cualquier pregunta, cualquier sugerencia. El ministro está en contacto para oración, para petición. Si quieren algún tema en específico, pueden llamar al canal, ¿no? Pueden escribir al canal. Ahí le vamos a dejar el número de teléfono. Le pueden escribir por WhatsApp también. Y cualquier comentario, sugerencia, opinión, estaremos pendientes. Cualquier tema que usted quiere que tratemos, más adelante seguiremos tratando otros temas como este. Y pedimos que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Así que en una próxima oportunidad nos veremos. Así que Dios le bendiga más y hasta la próxima. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén.